¿Sabías que ese calanchoe que compraste lleno de flores puede volver a florecer una y otra vez? Esta pequeña suculenta es mucho más interesante de lo que parece. Almacena agua en sus hojas, puede reproducirse con bastante facilidad y algunas variedades producen floraciones tan abundantes que prácticamente esconden toda la planta. Pero también hay errores muy comunes que pueden hacer que deje de florecer o incluso que termine pudriéndose. Hoy vamos a conocer todo lo necesario para tener un calanchoe saludable, lleno de vida y sobre todo de flores. El calanchoe es una de las suculentas con flor más populares y también una de las más agradecidas cuando entendemos lo que necesita. Sus flores pueden encontrarse en tonos rojos, rosados, amarillos, blancos, naranjas y muchas otras combinaciones, y algunas variedades incluso producen flores dobles que parecen pequeñas rosas. Pero detrás de esa hermosa floración existe una planta resistente que puede acompañarnos durante años. Así que hoy vamos a conocer sus cuidados, el riego correcto, qué tipo de tierra necesita, cómo fertilizarlo, cómo reproducirlo, qué podemos hacer para conseguir nuevas floraciones y cuáles son los principales problemas y plagas que pueden aparecer. Y al final conoceremos algunas variedades especialmente hermosas que quizás quieras agregar a tu colección. Aunque solemos hablar del calanchoe como si fuera una sola planta, en realidad calanchoe es todo un género perteneciente a la familia Crassulaceae, una familia donde encontramos numerosas plantas suculentas. Existen muchas especies diferentes y no todas tienen la misma apariencia. Algunas son cultivadas principalmente por sus flores, otras destacan mucho más por la forma, el color o la textura de sus hojas, y existen incluso especies capaces de producir pequeñas plantas directamente sobre ellas. Muchas especies de calanchoe tienen su origen en Madagascar, aunque también existen representantes del género originarios de otras regiones de África y Asia. Con el tiempo, se han extendido por numerosos lugares del mundo como plantas ornamentales, y probablemente una de las especies más conocidas sea Kalanchoe blossfeldiana, que es precisamente ese calanchoe compacto que solemos encontrar completamente cubierto de pequeñas flores de diferentes colores. Una de las características que podemos reconocer fácilmente en muchos calanchoes son sus hojas gruesas y carnosas. Dentro de ellas, la planta puede almacenar agua, y entender esto es fundamental para aprender a cuidarla correctamente, porque uno de los errores que más fácilmente puede dañarla es precisamente tratarla como si necesitara tener la tierra constantemente húmeda. Comencemos por la iluminación. El calanchoe necesita bastante luz para desarrollarse correctamente y conservar un crecimiento compacto. Si lo cultivamos dentro de casa, debemos colocarlo en uno de los lugares más luminosos que tengamos, preferiblemente cerca de una ventana bien iluminada. Si recibe poca luz durante demasiado tiempo, comenzaremos a notar que sus tallos se alargan, aumenta la separación entre las hojas y la planta incluso puede inclinarse buscando la fuente de luz. A este crecimiento alargado y débil se le conoce como etiolación. También podemos cultivarlo en exterior y muchas veces un poco de sol directo suave puede ayudar a mantenerlo compacto.
Sin embargo, debemos tener cuidado con los cambios repentinos. Si compramos un calanchoe que llevaba mucho tiempo protegido en un vivero o dentro de una tienda y lo colocamos inmediatamente bajo varias horas de sol intenso, sus hojas pueden sufrir quemaduras. Lo mejor es acostumbrarlo progresivamente, comenzando con periodos de sol más suave y aumentando la exposición poco a poco. En lugares con temperaturas muy altas, especialmente durante los meses más calurosos, debemos vigilar el sol fuerte del mediodía y de la tarde. Si observamos manchas secas o zonas quemadas en las hojas después de haber aumentado su exposición, probablemente necesite algo de protección durante las horas más intensas. Lo importante es encontrar un equilibrio, mucha iluminación, pero evitando que una planta que no está acostumbrada termine quemándose. Y ahora llegamos al riego, probablemente uno de los cuidados más importantes del calanchoe. Sus hojas carnosas funcionan como pequeñas reservas de agua, por lo que puede soportar cierta sequedad mucho mejor que permanecer constantemente encharcado. Por esta razón, no es recomendable establecer una regla como voy a regarlo todos los domingos o necesita agua 2 veces por semana. La frecuencia puede cambiar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental, la cantidad de luz, el tamaño de la maceta, el tipo de sustrato e incluso la época del año. La mejor referencia siempre será observar la tierra y la propia planta. Antes de volver a regar, podemos comprobar que el sustrato se haya secado suficientemente. Si todavía conserva bastante humedad, simplemente esperamos un poco más. Cuando llegue el momento de regar, no significa que tengamos que darle unas cuantas gotas. Podemos realizar un riego completo hasta que el agua salga por los agujeros inferiores de la maceta, dejar que drene y después esperar nuevamente a que el sustrato pierda esa humedad antes del siguiente riego. Esto es especialmente importante porque el exceso de agua puede provocar pudrición de raíces. Al principio, el problema puede estar escondido debajo de la tierra, pero después comenzaremos a observar señales como hojas amarillentas, hojas blandas, caída de hojas, tallos debilitados o incluso partes de la planta que comienzan a ponerse oscuras y blandas. Y aquí podemos cometer otro error. Vemos nuestra planta decaída y pensamos que necesita agua, aunque la tierra todavía esté mojada. Entonces volvemos a regarla y hacemos todavía más grave el problema. Una planta con raíces dañadas puede tener dificultades para absorber agua, aunque el sustrato esté completamente húmedo. Cuando el problema es falta de agua, normalmente las hojas pueden comenzar a perder parte de su firmeza y verse más delgadas o ligeramente arrugadas. El calanchoe puede recuperarse bastante bien de una sequedad moderada, pero tampoco significa que debamos dejarlo abandonado durante largos periodos. La clave está en permitir ese ciclo natural de humedad y secado. El sustrato también tiene muchísimo que ver con esto. Necesitamos una mezcla que drene con facilidad y que no permanezca compacta y empapada durante demasiado tiempo. Podemos utilizar un sustrato comercial para cactus y suculentas o una mezcla aireada que contenga materiales que favorezcan el drenaje. Si nuestra tierra retiene demasiada humedad, incluso regando con poca frecuencia, podemos terminar teniendo problemas. La maceta debe contar siempre con agujeros de drenaje. Si tenemos una maceta decorativa que no los posee,
podemos colocar nuestra planta dentro de una maceta interior con agujeros, retirarla cuando vayamos a regar, dejar que elimine completamente el exceso de agua y después volver a colocarla dentro de la decorativa. Lo importante es evitar que las raíces permanezcan durante mucho tiempo rodeadas de agua acumulada. Las macetas de barro o terracota pueden ser especialmente útiles para personas que tienden a regar demasiado porque el material es poroso y permite que la humedad se pierda con mayor rapidez. Las macetas plásticas conservan el agua durante más tiempo, pero también pueden utilizarse perfectamente si ajustamos el riego. Tampoco es recomendable colocar un kalanchoe pequeño dentro de una maceta exageradamente grande, porque todo ese volumen de tierra adicional puede tardar mucho más en secarse. En cuanto a la temperatura, generalmente prefiere ambientes templados o cálidos y debemos protegerlo especialmente de las heladas. En climas cálidos puede cultivarse perfectamente en exterior, aunque durante temporadas de lluvias muy prolongadas puede ser conveniente proteger las macetas para evitar que permanezcan mojadas durante demasiados días. Tampoco necesita que pulvericemos constantemente sus hojas. De hecho, mantener la planta mojada y con poca circulación de aire puede favorecer algunos problemas. Una buena iluminación, ventilación y un riego adecuado suelen proporcionarle mejores condiciones. Con todos estos cuidados, podemos conseguir una planta saludable, pero todavía nos falta probablemente lo que más nos interesa cuando cultivamos un kalanchoe, conseguir que se llene de flores. Y aquí hay un detalle que muchas personas desconocen, porque no todo depende del fertilizante. Las horas de luz y especialmente las horas de oscuridad tienen muchísimo que ver con su floración. Cuando compramos un kalanchoe en plena floración puede verse espectacular. Algunas plantas producen tantos pequeños racimos que apenas podemos ver las hojas debajo de ellos. El problema aparece semanas después, cuando esas flores cumplen su ciclo, comienzan a secarse y finalmente desaparecen. Nuestra planta continúa viva, produce hojas nuevas y puede crecer perfectamente durante meses, pero las flores no regresan. Esto hace que muchas personas piensen que el kalanchoe solamente florece una vez, pero no es así. Una planta saludable puede volver a florecer y hacerlo en diferentes temporadas. Para entender por qué algunas tardan tanto en hacerlo, debemos conocer una característica muy interesante del kalanchoe blossfeldiana. Es una planta que responde a la duración de la luz y la oscuridad. Para estimular la formación de botones florales, necesita atravesar durante varias semanas períodos de noches largas. En términos sencillos, necesita alrededor de 12 a 14 horas continuas de oscuridad cada noche durante varias semanas, acompañadas durante el día de una buena iluminación. Esa combinación puede estimular a la planta para que comience a formar sus nuevos botones florales. Y cuando hablamos de oscuridad continua, también debemos considerar la iluminación artificial. Si tenemos la planta en una habitación donde durante la noche encendemos constantemente las luces, podemos estar interrumpiendo ese periodo. Podemos colocarla en un lugar donde naturalmente permanezca oscura durante la noche o controlar nosotros mismos esas horas de luz y oscuridad. No debemos desesperarnos esperando flores inmediatamente.
Primero, la planta necesita recibir ese estímulo durante varias semanas y después comenzaremos a observar pequeños botones apareciendo en las puntas de los tallos. Cuando estos botones ya están formados, podemos mantenerla nuevamente en condiciones normales de iluminación y disfrutar del proceso hasta que las flores comiencen a abrirse. También debemos recordar que para florecer bien, necesitamos partir de una planta saludable. Si nuestro calanchoe tiene raíces podridas, está sufriendo una plaga, apenas recibe luz o lleva meses debilitado, nuestra prioridad no debería ser obligarlo a producir flores. Primero, debemos recuperar la planta y después estimular la floración. Una vez que las flores aparecen, pueden mantenerse durante bastante tiempo, especialmente si la planta está protegida de condiciones extremas. Cuando finalmente comienzan a marchitarse, podemos retirar las flores secas y cortar los tallos florales que ya terminaron su ciclo. Esto ayuda a mantener una apariencia limpia y nos permite revisar mejor el nuevo crecimiento. También podemos aprovechar ese momento para observar la forma de nuestra planta. Si después de mucho tiempo algunos tallos se han vuelto demasiado largos, podemos realizar una poda ligera para favorecer un crecimiento más compacto y ramificado. Siempre debemos utilizar herramientas limpias para realizar los cortes. Otro punto importante es la fertilización. El calanchoe puede beneficiarse de nutrientes adicionales durante su etapa de crecimiento, pero fertilizarlo excesivamente no hará que produzca flores de manera automática. Podemos utilizar un fertilizante adecuado para plantas suculentas o un fertilizante equilibrado, diluido, y aplicarlo siguiendo siempre la concentración recomendada por el fabricante. Durante los periodos de crecimiento activo, podemos fertilizar ocasionalmente, mientras que en momentos en los que la planta prácticamente ha detenido su crecimiento, podemos reducir o suspender la fertilización. También debemos evitar fertilizar una planta que está sufriendo por raíces dañadas o que acaba de pasar por un problema grave. El fertilizante no funciona como medicina y, aplicado en exceso, puede terminar dañando las raíces. Si utilizamos fertilizantes líquidos, una buena práctica es aplicarlos sobre un sustrato que no esté completamente reseco para reducir el riesgo de dañar las raíces. Y nuevamente, más no significa mejor. Una cantidad moderada y utilizada correctamente es suficiente. Ahora que tenemos una planta saludable y bien alimentada, podemos aprovechar otra de las características más bonitas del calanchoe: lo sencillo que puede ser conseguir nuevas plantas. Una de las formas más prácticas de reproducirlo es mediante esquejes de tallo. Podemos seleccionar un tallo saludable, preferiblemente sin flores, y realizar un corte limpio. Retiramos algunas de las hojas inferiores para dejar una pequeña porción del tallo libre y dejamos que el corte se seque y cicatrice antes de colocarlo en el sustrato. Después podemos plantar el esqueje en una mezcla con buen drenaje y mantenerlo en un lugar con bastante claridad, evitando inicialmente el sol más intenso. Durante esta etapa, debemos ser especialmente cuidadosos con el agua. Un esqueje sin raíces todavía no puede utilizar grandes cantidades de humedad, y mantener la tierra empapada puede provocar que el tallo se pudra antes de producir raíces. Con paciencia comenzará a desarrollar su propio sistema radicular y poco a poco tendremos una planta completamente independiente.
Esta técnica también es muy útil cuando tenemos un calanchoe demasiado alargado. Podemos podarlo y aprovechar los tallos saludables para producir nuevas plantas más compactas. En algunas especies, también es posible obtener nuevas plantas a partir de las hojas, aunque el éxito y la facilidad pueden variar dependiendo de la especie, y existen calanchoes que prácticamente hacen todo el trabajo solos. Algunas especies producen pequeñas plantitas en los bordes de sus hojas. Cuando éstas alcanzan cierto desarrollo, pueden desprenderse, caer sobre la tierra, producir raíces y comenzar una vida completamente independiente. Esta capacidad de reproducción es tan eficiente que algunas especies pueden propagarse demasiado fácilmente cuando encuentran las condiciones adecuadas. Así que si tenemos una de estas plantas en exterior, debemos vigilar dónde están cayendo sus pequeñas plántulas. Pero incluso una planta resistente como el calanchoe puede enfrentarse a ciertos problemas, y aprender a reconocerlos rápidamente puede marcar la diferencia entre perder nuestra planta o recuperarla. Uno de los primeros problemas que podemos encontrar en el calanchoe son las cochinillas. Estos pequeños insectos pueden esconderse entre las hojas, cerca de los tallos y en zonas donde a simple vista no siempre los vemos. Algunas cochinillas presentan una apariencia blanca y algodonosa bastante característica. Se alimentan de la savia y, cuando la infestación aumenta, pueden debilitar considerablemente la planta. Si observamos nuestro calanchoe con frecuencia, podremos detectarlas antes de que se conviertan en un problema grande. Cuando encontramos una planta infestada, también es recomendable separarla temporalmente de las demás para reducir las posibilidades de que la plaga se extienda. En infestaciones pequeñas, podemos retirar manualmente los insectos visibles y continuar revisando la planta durante las semanas siguientes. Si el problema es mayor, podemos recurrir a productos específicamente indicados para controlar este tipo de plagas, utilizándolos siempre según las instrucciones del fabricante. También pueden aparecer pulgones, especialmente alrededor de los brotes jóvenes y de las flores. Son pequeños insectos que se agrupan en las zonas más tiernas de la planta y se alimentan igualmente de su savia. Además de observar directamente los insectos, podemos encontrar brotes deformados o una sustancia pegajosa sobre algunas partes de la planta. Otro problema que puede presentarse son los ácaros, especialmente bajo determinadas condiciones secas y cálidas. Podemos notar pequeños puntos o cambios en el aspecto de las hojas y, cuando la infestación es considerable, incluso finas telarañas. Revisar periódicamente tanto la parte superior como la inferior de las hojas puede ayudarnos a descubrir estos problemas antes de que avancen, pero posiblemente el problema más frecuente continúa siendo la pudrición asociada al exceso de humedad. Si encontramos tallos oscuros y blandos, mal olor, raíces deterioradas o una planta que se está desplomando mientras la tierra permanece constantemente mojada, debemos actuar rápidamente. Tendremos que retirar el sustrato húmedo, revisar las raíces, eliminar las partes completamente podridas y conservar únicamente tejido saludable. Si las raíces están demasiado dañadas, pero todavía existen tallos sanos, podemos intentar salvar esos tallos utilizándolos como esquejes. También podemos encontrar manchas o enfermedades favorecidas por humedad constante y poca ventilación.
Por eso es tan importante evitar que nuestras plantas permanezcan amontonadas, mojadas durante demasiado tiempo o en lugares completamente cerrados donde apenas circule el aire. Las hojas del calanchoe también pueden ayudarnos a descubrir otros problemas. Si pierde el color, se estira demasiado y produce tallos débiles. Probablemente necesita más iluminación. Si aparece en zonas secas después de exponerlo repentinamente a sol intenso, posiblemente estamos viendo una quemadura. Si las hojas inferiores amarillean de manera ocasional mientras la planta continúa creciendo normalmente, puede tratarse simplemente del envejecimiento natural de algunas hojas. Pero si muchas hojas comienzan a ponerse amarillas al mismo tiempo, debemos revisar especialmente el riego y las raíces. Y después de conocer todos estos cuidados, quiero enseñarte algunas variedades que demuestran por qué los calanchoes pueden ser mucho más sorprendentes de lo que imaginamos. Una de las más conocidas y hermosas es Kalanchoe blossfeldiana. Es la especie que normalmente encontramos en viveros completamente cubierta de flores y podemos conseguirla en rojo, rosa, amarillo, naranja, blanco y diferentes tonalidades. Su tamaño compacto y su abundante floración hacen que sea perfecta para espacios pequeños, ventanas, terrazas y colecciones de suculentas. Dentro de los Kalanchoe blossfeldiana también encontramos los conocidos comercialmente como calandiva. Estos llaman muchísimo la atención porque, en lugar de producir la típica flor sencilla, desarrollan flores dobles con numerosos pétalos que recuerdan a pequeñas rosas. Cuando una planta produce muchos racimos al mismo tiempo, puede convertirse prácticamente en un pequeño ramo vivo. Otra especie espectacular es Kalanchoe mangini. Su apariencia es bastante diferente porque puede desarrollar tallos que tienden a caer y producir flores colgantes con forma de pequeñas campanas. Esto hace que sea especialmente bonita en macetas donde sus tallos puedan extenderse y dejar visibles sus flores. También tenemos Kalanchoe porphyrocalix y algunos híbridos relacionados que destacan por sus delicadas flores colgantes en forma de campana. Dependiendo de la variedad, podemos encontrar combinaciones de colores realmente llamativas, y su apariencia es tan diferente del típico calanchoe de vivero que muchas personas probablemente ni siquiera imaginarían que pertenecen al mismo grupo. Y esta es apenas una pequeña muestra, porque existen muchísimas especies y variedades de calanchoe. Algunas parecen pequeños arbustos, otras tienen hojas aterciopeladas, algunas presentan colores impresionantes y otras poseen formas de reproducción tan curiosas que merecerían un video completamente dedicado a ellas. Así que quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Te gustaría que prepare un próximo video dedicado únicamente a conocer diferentes variedades de calanchoe? Si veo que les interesa, podemos hacer una segunda parte descubriendo algunas de las más hermosas y curiosas que existen. Y si llegaste hasta aquí porque te gustan las suculentas, quiero recomendarte otro video que seguramente también vas a disfrutar. En él te muestro hermosas suculentas resistentes y llenas de color, perfectas para quienes queremos plantas bonitas sin tener que complicarnos demasiado con sus cuidados. Te lo voy a dejar apareciendo en pantalla para que puedas seguir viéndolo. Si tienes un calanchoe en casa,
También cuéntame de qué color son sus flores y si has conseguido que vuelva a florecer después de comprarlo. Y si este video te fue útil, puedes apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con otra persona que también disfrute de las plantas. Nos vemos en el próximo video.